Hola, buenos días. Soy la doctora Marisa del Campo de la Unidad de Infectología del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Hospital San Borja Riarán. Y hoy día vamos a tocar el tema infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones del sistema nervioso central se clasifican en general en meningitis, encefalitis, absceso cerebral, empiema subdural, absceso epidural, en relación al compromiso de cada uno de los sitios anatómicos del sistema nervioso central. La meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Si existe compromiso sensorial, en el cuadro clínico, el diagnóstico más definido sería meningoencefalitis. Las meningitis, por su tiempo de evolución, pueden ser clasificadas además en meningitis aguda, si se desarrolla en un lapso de corto tiempo, alrededor de 6 o 10 horas. En una meningitis subaguda, si se desarrolla, su curso clínico es más prolongado, vale decir en días o semanas, y en la meningitis crónica, si esta se desarrolla en semanas o meses. Y en relación a la anterior, por el tiempo de evolución, uno puede clasificar en general o pensar en la etiología infecciosa de estos tres tipos de meningitis. También es importante que sepan que la meningitis aséptica es aquella inflamación del sistema nervioso central de las meninges en que no se aísla un patógeno bacteriano ni otro microorganismo por cultivos de rutina. Esta puede ser de etiología viral, bacteriana o simplemente no infecciosa. La encefalitis es un cuadro clínico de compromiso del sistema nervioso central que tiene compromiso de ambos hemisferios cerebrales, tronco cerebelo, que tiene un proceso cerebral difuso y que prima en el cuadro clínico el compromiso sensorial. Y en estos pacientes no existe irritación meningia en la encefalitis pura. En la meningitis puede haber algún compromiso cualitativo de conciencia, pero las funciones cerebrales superiores en un cuadro en general de no muchas horas de evolución, en general están mantenidas. La epidemiología de lo que vamos a ver ahora, que es la meningitis aguda bacteriana, los principales gérmenes implícitos son el Streptococcus pneumoniae, o conocido neumococo, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus grupo B. Otros cuadros infecciosos ya de menor prevalencia son la Listeria monocitógene y la Haemophilus influenza. La incidencia en general en nuestro país de meningitis bacteriana aguda es baja. Nivel creciente, pero bajo en meningitis meningocócica por serotipo B. Y en general afecta a las edades más extremas de la vida, vale decir los lactantes y los adultos mayores. La Neisseria meningitide en general suele presentarse en epidemias, en brote epidémico o en casos esporádicos y tiene alguna variación estacional, especialmente en primavera e invierno. Otros factores que pueden influir en la existencia, en el cuadro clínico de la meningitis aguda bacteriana, es que el paciente posea ciertas condiciones propias de él como huésped, como inmunosupresión, infecciones a distancia, pero también factores en relación al sistema nervioso central, como un trauma reciente, una cirugía neuroquirúrgica reciente o algunas infecciones supurativas de cercanía, especialmente a nivel de cráneo. También la meningococcemia, que es la bacteremia por meningococo, puede existir con o sin meningitis, y eso es importante saberlo, porque el paciente puede tener hemocultivos positivos, puede tener otros hallazgos clínicos
que son altamente sugerentes de una meningitis meningocócica, pero por otro lado, el cuadro clínico también puede desarrollarse con las mismas evidencias, los mismos hallazgos clínicos de una meningococcemia, pero sin foco a nivel meningio. Tenemos que saber también que la meningitis neumocócica en adultos es la más frecuente y su incidencia se ha visto grandemente disminuida por el uso de la vacuna antineumocócica. Y en relación a la misma vacuna, la vacunación del hemófilo influenza, que era un agente muy importante dentro de la etiología de meningitis, bajó ostensiblemente la incidencia de este tipo de meningitis por el uso en pacientes de la vacuna anti-hemófilo influenza. Entonces, en general, si hacemos un cuadro de clasificación con respecto a los gérmenes involucrados, el sitio de entrada, el rango de edad más importante o los factores predisponentes, si tenemos los dos gérmenes más importantes, uno es la Neisseria meningitida, generalmente entra, yo tengo colonización en la nasofaringe o mi puerta de entrada es la nasofaringe y puede afectar todos los años, todas las edades y es fundamentalmente más grave en los periodos más extremos de la vida. Y en general no hay una concomitancia o una condición clínica predisponente en el huésped para la existencia de este cuadro infeccioso bacteriano. Por otro lado, el Streptococcus pneumoniae, que es la meningitis bacteriana aguda más frecuente en el adulto, también es por colonización directa de la nasofaringe, es la puerta de entrada. Puede ser que yo tenga un agente colonizante en dicha zona, puede afectar todos los años, todas las edades, y en general es una patología que tiene mayor gravedad, como todas las patologías infecciosas, en la edad extrema de la vida. Y en general no existe una condición de mayor predisposición, salvo la existencia de una fístula líquido-cefalorraquídeo que no haya sido diagnosticada oportunamente y se vea que es la causa frecuente, sobre todo de la meningitis neumocócica a repetición. Todas las otras bacterias que salen en esta tabla, en general, son de frecuencia mucho más aislada, sobre todo la listeria, que se ve también en todas las edades, que está como colonizante del tubo gastrointestinal y también de la placenta, y se ven sobre todo en huéspedes que tengan alguna alteración de su sistema inmune. Si vemos la importancia que ya comentamos de la introducción de las vacunas, sobre todo de la meningitis neumocócica y la meningitis por meningitis meningocócica, tenemos la importancia de la inmunización. Si nosotros vemos antes de la introducción, por ejemplo, de la hemófilo influenza, el 45% de las meningitis bacteriana aguda era por hemófilo, y lo cual ha disminuido a menos 10% o incluso valores menores en relación a la introducción de la vacuna. Si nosotros tenemos el neumococo, que era 18% antes de la vacuna, con la introducción de la vacuna ha bajado prácticamente a cero. Entonces, volviendo a la meningitis bacteriana aguda, podemos tener alguna separación pensando en los intervalos de edad y de la prevalencia de ciertos gérmenes. Los pacientes que son lactantes hasta 18 años, la Neisseria meningitis y el neumococo, y antes de la vacunación el hemófilo influenza,
eran las etiologías más importantes. La mayoría de los casos no tienen condiciones de huésped propias o favorecedoras de esta infección y en algunos casos, especialmente las infecciones por neumococo a repetición, habría que descartar una fístula de líquido cefalorraquídeo. En pacientes mayores de 18 años predominan también los gérmenes del meningococo y el neumococo y en general no hay evidencias claras que exista una condición de huésped favorecedora de estos dos agentes, pero también la persistencia o la existencia de cuadros de meningitis neumocócica a repetición hacen mandatoria descartar la existencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo. Ahora, ya en pacientes mayores de 50 años predomina también el neumococo y podría entrar un poco la posibilidad de tener una listeria monocitógena, que es una agente mucho más infrecuente de encontrar, en que muchas veces está asociado a ciertas condiciones de inmunodeficiencia. En general no se asocia a edad, sino que se asocia a ciertas condiciones que ya la vimos, existencia de una cirugía previa, de un trauma previo, de infecciones supurativas en áreas cercanas al cerebro, estaría entrando diferentes enterobacterias, el estafilococo áureo y el propienobacteria agnes. La fisiopatología de la meningitis es importante saber que primero los gérmenes, la mayoría de ellos, tengamos como ejemplo el meningococo y el neumococo, entran a la mucosa nasofaríngea, colonizan el tracto respiratorio superior, hay paso a través de vasos sanguíneos por el endotelio, invaden el espacio intravascular y de ahí atraviesan la barrera hematoencefálica y se localizan a nivel del sistema nervioso central. Ahí tenemos el diagrama que muestra con mayor claridad el paso desde la nasofaringe, ya sea como un agente infectante, como un agente colonizante, que por ciertas condiciones atraviesa la barrera endotelial de las células y invade el espacio vascular, llegando finalmente por atravesar la barrera hematoencefálica a las meninges. Las manifestaciones clínicas de la meningitis bacteriana aguda es un cuadro generalmente agudo. La mayoría de los casos siempre hay presente la fiebre. Generalmente también existe una cefalea intensa, que es una cefalea en general holocraniana, severa y generalizada. Es poco frecuente la localización de en ciertas áreas del cerebro de una cefalea, en general una cefalea holocraniana, intensa, náusea y vómito, un poco en relación si esta cefalea intensa y aparecen náusea y vómito, tendríamos que estar pensando o tendríamos que entrar a descartar la existencia de una hipertensión endocraniana y a medida que las horas vayan pasando o por la agresividad de la bacteria participante, hay aparición posterior de confusión, de compromiso de estado general, de letargia, y más tardíamente, cuando ya el compromiso es de varias horas y no se ha hecho el diagnóstico adecuado, pueden aparecer compromisos focales, convulsiones y un cuadro séptico generalizado con falla multiorgánica y finalmente muerte. El examen físico es fundamental. Encontramos a un paciente comprometido, febril, muchas veces puede tener cambios cualitativos en el estado sensorial con cuadro de agitación psicomotora. Si hay en la piel petequias, hay que pensar sí o sí en la posibilidad primera de una infección por meningococo. Si hay una infección asociada a un foco óptico, pensar también y siempre en Streptococcus pneumoniae.
En pacientes con edades extremas, siempre puede presentarse como letargia y como son edad extrema, habitualmente el cuadro es menos florido, puede aparecer con menos fiebre, con escasos signos meningios, con poca fiebre, como dijimos, pero con mayor compromiso sensorial. Y los signos de irritación meningia, que si lo estoy sospechando siempre tengo que buscarlo, saber hacer un examen físico completo. Y acá tenemos una foto que muestra las petequias, que si las encuentro tengo que pensar en un compromiso, ya sea sistémico o solo meningio por el meningococo. Acuérdense que lo conversamos, que puede haber una bacteremia, una septicemia por meningitis y raramente sin compromiso meningio. Acá tenemos los signos meningios, que es el Brudzinski, que si es positivo es altamente definitorio que hay irritación meningia, y el signo de Kerning, que es otra forma de pesquisar signos de irritación meningia. Siempre es importante un examen físico completo. Si yo pienso en la meningitis, la tengo que buscar, signos clínicos en la anamnesis, evidencias al examen físico y por ende pedir, solicitar un laboratorio que me confirme o me descarte dicho diagnóstico. Siempre tiene que haber un examen físico, preguntar antecedentes, si el paciente ha tenido otitis reciente, si ha tenido cirugía neuroquirúrgica, si hay un cuadro cutáneo, si el paciente tiene antecedentes de ser esplenectomizado, si tiene vacunas puestas, qué vacunas tienes, etc. Los síntomas y signos, en general, los predominantes son cefalea y fiebre. Si yo tengo cefalea y fiebre, es más de un 90% la posibilidad de que tenga una meningitis, ya sea bacteriana o pueda ser meningoencefalitis, es alta. Si ya tengo signos meningios que están en presente alrededor de un 85%, es altamente mandatorio el descartar con un examen físico completo y con un laboratorio concordante la existencia o no existencia de dicho cuadro. Y posteriormente las alteraciones sensoriales, que estaría en el cuarto lugar de las manifestaciones clínicas del paciente con meningitis, y después ya vienen cuadros, evidencia de hipertensión endocraniana, que serían fundamentalmente los vómitos, las convulsiones y focalizaciones. Todo sugerente o concordante con una hipertensión endocraniana al momento del examen. En el laboratorio, el hemograma, como cualquier cuadro infeccioso bacteriano, va a existir una leucocitosis con desviación izquierda. Si el paciente está con una infección muy severa, puede haber también leucopenia. Y si hay una meningococcemia asociada, puede existir también una trombocitopenia. También va a haber otros valores elevados, como los parámetros inflamatorios, la proteína C reactiva, etc. Y los hemocultivos siempre van a ser un elemento de suma importancia en el diagnóstico y manejo de los pacientes con una infección meningia, especialmente bacteriana. Y es utilidad que se haga en paciente antes del inicio del tratamiento antibiótico. Pero esta toma de hemocultivos no debe diferir la inicio de esquema antibiótico. Tampoco lo debe hacer la punción lumbar. Y esta meningitis bacteriana aguda tiene una positividad en general alta para otras infecciones bacterianas agudas de alrededor de 50-75%. Todo paciente que yo sospecho, ya sea porque tiene cefalea, está con fiebre alta o tiene otros antecedentes, otitis, un cuadro neuroquirúrgico reciente, si yo pienso en una meningitis bacteriana aguda, tengo que realizar sí o sí una punción lumbar. Y esta no puede ser diferida. La única relación que puede diferirse una punción lumbar
si existen sospechas clínicas o al examen físico alta que existe una hipertensión endocraniana. Pero esta condición tiene que ser manejada médicamente y rápidamente manejada para que disminuya las evidencias de hipertensión endocraniana y que me permita hacer una punción lumbar. La punción lumbar es categórica, ya sea porque voy a aislar el germen y por ende voy a tener una terapia antibiótica focalizada en el germen aislada y porque voy a tener las características citoquímicas que me traduzcan un proceso inflamatorio infeccioso meningio. La punción lumbar, la técnica, debiera ser sabida por todo médico para realizarla y no esperar que exista otro especialista que la pueda realizar. Siempre se debe solicitar cultivo, GRAM, citoquímico. La sensibilidad es alta, entre 50 y 90%, y la especificidad es alta también. El cultivo en rangos altos, 70-85% es positivo, y el citoquímico en una infección bacteriana aguda siempre va a demostrar que tengo una glucosa baja, una hipoglucorraquia, 50% del valor de la glicemia paralela, y las proteínas suelen estar en un valor normal o ligeramente disminuida. En general, el número total de células, lo normal es menos de 5. Si yo tengo más de esa cantidad o tengo mucha cantidad concomitante con lo anterior, es definitorio también de un cuadro infeccioso habitualmente bacteriano. Acá tenemos en un GRAM la existencia de la Neisseria meningitida, que es un coco GRAM negativo. Ahí lo tenemos, acá también, que muchas veces son a nivel intracelular, como muestran estas dos fotos. Acá tenemos el neumococo, que es un coco GRAM positivo, en que se ve fuera de la célula y con esta coloración típica del GRAM positivo. Acá tenemos el bacilo Haemophilus influenza, que es un bacilo GRAM positivo, que se ve como bastones del color adecuado para la positividad del GRAM. Y acá la Listeria monocitógenes, que es un germen difícil de pesquisar, que tiene que haber ojos al microscopio entrenado, que muchas veces es intracelular. Si nosotros hacemos una diferenciación entre la líquido cefalorraquídeo del paciente con una infección bacteriana aguda, con una infección viral y normal, podemos ver que el GRAM siempre va a ser positivo, siempre voy a tener hallazgos de gérmenes en el GRAM de una meningitis bacteriana, no ha sido una meningitis viral, y que el recuento de celular va a ser siempre alto, sobre 1000 en la meningitis bacteriana, que habitualmente la mayoría, sobre el 80-85%, son polimorfos nucleares, que el recuento de glucosa en el líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana aguda es baja y que las proteínas en general son bajas. En el cuadro viral, en general, tenemos una glucosa, puede ser ligeramente disminuida, pero en valores prácticamente normales. Tengo un recuento mucho más bajo de la celularidad, y esta celularidad en general es predominio de mononuclear. Según los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, se pueden solicitar otros exámenes. En general, esto se ha visto mucho más facilitado por la existencia ahora de biología molecular, en que hay diferentes tipos de estudio de biología molecular,
para neumonias, neumonía en la comunidad, para sepsis, y también existe para el líquido cefalorraquídeo, que nos da un sinnúmero de agentes etiológicos, tanto virales, hongos y bacterias. Ahora, eso al hacer la punción lumbar se ha visto mucho más simplificado y ha disminuido el estar pensando en cada germen y pedirle un examen particular. Ahora, para la difteria monocitógene, si yo lo pienso porque es un paciente o embarazado, un alcohólico es un paciente de la tercera edad, yo tengo que pedir un cultivo específico sobre listeria para que el técnico, el microbiólogo, hagan técnicas especiales para poder optimizar el examen. Los líquidos en general con pleocitosis baja, es decir, recuento celular bajo y predominio mononuclear, siempre se va a orientar hacia una etiología viral o una infección ya más crónica, como puede ser una tuberculosis. Y se puede repetir siempre el líquido cefalorraquídeo, hacer una nueva punción en 12 a 24 horas si el paciente nuevamente lo requiere y en ausencia de signos clínicos de hipertensión endocraniana. Acá tenemos un flujograma para un poco hacer la punción lumbar con un riesgo menor de enclavamiento al tener presente o mínimamente presente la hipertensión endocraniana. Si yo tengo signos neurológicos focales o el paciente tiene intensos vómitos o convulsiones, yo tengo que pensar que el paciente está en presencia de una meningitis bacteriana aguda, tomo hemocultivo y el paciente ojalá optimizar el diagnóstico de hipertensión endocraniana con un escáner, y si hay signo de hipertensión endocraniana, ya sea clínico y o tomográfico, debo dejar dexametasona para disminuir el edema cerebral y que eso me permita hacer en diferido de algunas horas la punción lumbar, siempre y cuando no me difiera o no me dilate el diagnóstico de meningitis y por ende de tratamiento. Acá un poco lo mismo que no vamos a... Y acá un poco la inflamación, el diagrama que muestra el cerebro, los ventrículos que se dilatan y estos pueden, por aumento de presión intracraniana, conducir finalmente a la herniación y a la muerte del paciente. Si yo lo sospecho clínicamente y lo confirmo con un escáner, es mandatorio realizar una cura corta con dexametasona para disminuir el edema cerebral y que eso me permita con mayor seguridad realizar mi punción lumbar. Ahora, un poco en relación a este diagrama, podemos ver que el compromiso de la meningitis es de las membranas y que también tengo otros procesos infecciosos como los abscesos epidurales, los abscesos intracerebrales y los abscesos subdurales, que vamos a tratar ahora. El tratamiento de la meningitis siempre va a ser bacteriana, enfocado a lo que vimos en la prevalencia de los gérmenes más frecuentes. Siempre tenemos que tratar de aislar el germen, tiene que ser por lo menos no menos de 14 días en una meningitis bacteriana, y tengo que tener claro si el paciente tiene una meningitis de otra etiología, ya sea por un antecedente de una cirugía neuroquirúrgica o por foco metastásico secundario. Tengo que conocer la epidemiología local del sitio donde trabajo, donde se encuentra el paciente, para poder ajustar empíricamente el tratamiento antibiótico
en relación a la epidemiología local, a los gérmenes más frecuentes intrahospitalarios y por ende a la terapia antibiótica necesaria. El aislamiento de contacto respiratorio en caso de meningitis sí tiene que ser en el meningococo, mínimo por 24 horas. La paciente siempre se va a dar dexametasona si hay evidencia de hipertensión endocraniana. Las personas que tuvieron en contacto se tienen que iniciar una profilaxis secundaria con habitualmente quinolona. Y esto van a ser, como decía, en miembros de familia, en gente que haya estado bajo un mismo techo, especialmente en espacios cerrados, en transporte en buses por largas horas, en compañeros de dormitorios, etc. Y en general se daba rifampicina, pero actualmente se usa ciprofloxacino 500 miligramos en dosis única. Otras causas de infección a nivel del sistema nervioso central son la meningoencefalitis o la encefalitis aguda. El herpes simple es la causa de encefalitis esporádica infecciosa más frecuente y corresponde al 10 al 20% de las encefalitis virales. Y el 95% de los casos es por virus herpes simple 1. Y fundamentalmente se ve en sujetos más jóvenes, pero también se puede ver en sujetos mayores de 50 años. Puede haber una primoinfección en niños y adultos jóvenes en que entra directamente por el bulbo olfatorio o en adultos mayores en que han tenido antecedentes de cuadros herpéticos previos. Es una reactivación de infección a nivel de ganglio trigeminal o una invasión post episodio de una infección recurrente. Habitualmente, la localización de la meningoencefalitis herpética suele comprometer más el lóbulo temporal. Es un inicio súbito de fiebre, cefalea, pueden haber convulsiones, signos neurológicos focales y alteraciones de conciencia. Generalmente es un cuadro agudo de menos de una semana de evolución. La alteración de conciencia puede ser fluctuante, pero siempre suele estar presente, cualitativa. Hay generalmente déficit de nervios craneales y puede haber cierto grado de afasia, diafasia y ataxia. Y en el 90% de los pacientes existe fiebre de menor cuantía que en la meningitis bacteriana aguda. Es mandatorio también en este caso la realización de una punción lumbar en que me va a demostrar aumento de la celularidad en menor cuantía que la infección bacteriana y que va a tener un predominio de mononuclear, en este caso linfocitos. Aumento de los glóbulos rojos también puede haber, aumento de las proteínas y la glucosa está generalmente normal. Habitualmente se pedía una biología molecular, PCR para el herpesvirus 1 y 2, que se puede pedir si es que yo no cuento con la técnica de laboratorio Film Array meningio, que, como decía, incluye tanto gérmenes bacterianos más frecuentes, hongos y también virus, entre ellos el herpes virus, el herpes simplex 1 y herpes virus 2. También hay necesaria hacer escáner cerebral o resonancia para ver, muchas veces son lesiones como más patognomónicas que comprometen sobre todo el lóbulo temporal. Acá tenemos que hay mayor compromiso del lóbulo temporal en estas ambas fotografías. Y si, como en todo cuadro infeccioso meningio, ya sea bacteriano o viral, la indicación de tratamiento debe ser lo más precoz posible. Y en el caso del herpes virus es aciclovir entre día 15 miligramos, kilodosis cada 8 horas y por 14 a 21 días. La mortalidad es alta sin tratamiento y cae obviamente si
Llegamos al diagnóstico precozmente y dejamos el medicamento, en este caso el antiviral, lo más precoz posible. Hay otros cuadros virales, no solamente el herpes, que compromete el sistema nervioso central, como los enterovirus, como el virus del Nilo, que produce este tipo de encefalitis, hay ciertos lugares en el mundo que son endémicos, como San Francisco y otras localidades de América del Norte, Coxsackie, que produce la encefalitis de San Luis, el ecovirus, que produce la encefalitis equina en Baja California, y el polio, que es un virus que estaba prácticamente erradicado del mundo, y por estos movimientos antivacuna ha comenzado a existir nuevamente casos en Europa, en Londres, en Alemania y también en Estados Unidos, inclusive en Nueva York. Y también puede haber otras infecciones, como por ejemplo el VIH, que suele producir muchas veces en los estadios más iniciales un cuadro de compromiso, meningoencefalitis, que es el síndrome retroviral agudo cuando comienza la multiplicación viral y que produce un cuadro muy similar a la encefalitis viral por herpes simple. El absceso cerebral, que es una infección localizada que se ubica en el parénquima cerebral, que se presenta muchas veces como complicación de infecciones o de trauma reciente o de una neurocirugía reciente. El paciente puede tener una diseminación de un foco contiguo en que puede formarse un absceso único o puede tener varias focos de abscesos cerebrales multifocales a nivel cerebral. También puede haber una diseminación hematógena, que la bacteremia como localización secundaria del cerebro, y suele ser más de un foco y son focos múltiples de absceso, que pueden ser secundarios a focos primarios pulmonares o pelviano o endocarditis infecciosa. La evolución del absceso permite establecer en general diferentes vías en la evolución. Primero, hay un compromiso difuso del tejido cerebral, que es una cerebritis, en que no logra formarse una cápsula que suele formarse a partir del día 10 a 14 y que es mucho más patognomónico de un absceso cerebral. En los estadios iniciales, el paciente presenta un compromiso difuso del tejido cerebral que es conocido como cerebritis y es la etapa inicial del absceso cerebral. Acá tenemos claramente que hay un absceso encapsulado con alrededor y un gran edema cerebral en relación a la misma lesión. Acá tenemos también otra imagen clara en que tenemos un absceso prácticamente único con gran edema cerebral, con un paciente que para tener estas imágenes tomográficas debe tener por lo menos 2 a 3 semanas de evolución clínica, de fiebre mantenida, de compromiso de estado general, de compromiso de conciencia, cualitativo, de dolor de cabeza y especialmente una fiebre mantenida elevada sobre 38, 38,5. La mayoría de las veces suele ser por estreptococo, también hay participación de enterobacterias y ya cuadros más raros como anaerobio u hongo son habitualmente mucho más poco frecuentes y muchas veces no hay un solo germen involucrado y estos abscesos cerebrales suelen ser polimicrobianos. Siempre tenemos que pensar si tenemos un absceso cerebral en un foco de continuidad, como ser sinusitis en diferentes localizaciones, abscesos dentales, abscesos óticos, abscesos pulmonares, abdominales pelvianos, endocarditis.
Suele ser, a menos que sea un trauma directo cerebral o una cirugía neuroquirúrgica, habitualmente el cerebro forma parte de un foco de localización secundaria a una localización primaria, que son aquellas que acabamos de nombrar. La presentación clínica, como les adelanté, suele ser tardía, es un diagnóstico en general entre 2 a 3 semanas, en que el paciente tiene cefalea, puede ser holocraniana o puede ser localizada en algún lado de su cerebro. Es un inicio que puede ser gradual y que se va acentuando con los días, fiebre intermitente o fiebre mantenida, y suele haber en un 50% de los casos focalidad neurológica. Y también pueden haber convulsiones si el paciente ya está con un gran edema perilesional y está con evidencia de hipertensión endocraniana. La punción lumbar está contraindicada, sobre todo por lo que hablamos, si el paciente tiene evidencias clínicas y o tomográficas de hipertensión endocraniana, la punción lumbar estaría contraindicada o diferida hasta que este compromiso sea controlado por el uso de corticoides. Siempre tiene que tener imágenes, y si estas imágenes puede ser una tomografía con o sin contraste y una resonancia también. El cultivo en general es difícil tratar de obtener los hemocultivos, pero lo ideal es una punción bajo guiada por escáner, en que habitualmente se toman los cultivos, se hace el GRAM, se puede pedir biología molecular, tuberculosis, etcétera, para orientar el diagnóstico. Como dijimos, también hay que descartar el diagnóstico de absceso cerebral de otras lesiones que pueden simular tanto clínica como tomográficamente este diagnóstico, como la trombosis del seno, la aneurismas micóticos cerebrales secundario a una endocarditis, la encefalitis necrotizante focal aguda, o las lesiones tumorales primarias o las lesiones de implantes secundarios como las metástasis. Los antibióticos en general, si no tenemos la punción a mano, es un tratamiento antibiótico empírico que suele ser ceftriaxona más metronidazol. Si hay una infección cercana, podría incluir también tratamiento para el estafilococo áureo, y mínimo son 6 a 8 semanas de tratamiento antibiótico. La aspiración estereotáxica es lo ideal. Tiene que haber un equipo neuroquirúrgico guiado por escáner en que localicen en forma adecuada el absceso cerebral y determinar si este absceso es potencialmente funcionable o no. La mortalidad no es baja, es de alrededor de un 30%. El pronóstico suele no ser bueno porque en general el diagnóstico suele ser tardío y porque la punción no es un recurso fácil de obtener, y muchas veces el paciente fallece o que queda con grandes secuelas neurológicas. El empiema subdural es otra forma de infección del sistema nervioso central y es una colección purulenta ubicada entre la dura madre y el aracnoide. Suele ser una complicación de un foco infeccioso cercano, ya sea una sinusitis, una otitis o una mastoiditis, y también hay otros factores involucrados como un traumatismo encefalocraniano abierto, neurocirugía reciente, etc. Y acá tenemos los dibujos en que muestra la lesión en estas dos imágenes, y generalmente es de origen hematógeno, de un foco pulmonar, y frecuentemente pueden haber ciertas condiciones de los pacientes que hagan que la posibilidad de embolía séptica sea más frecuente, como drogadicción endovenosa, etc.
Produce en general fiebre, cefaleas, vómito, deterioro del nivel de conciencia en forma progresiva. Hay siempre signos de focalidad, que suele ser uno de los hallazgos del examen físico más frecuente, y también suele presentarse con convulsiones. El empyema espinal subdural es también una localización del sistema nervioso a nivel de médula, y hay evidencias clínicas al examen y a la anamnesis de compresión medular, alteraciones en sensibilidad, alteraciones de motilidad, y esto hace mandatorio el descartar, ya sea por un escáner y idealmente por una resonancia de columna, la existencia de este foco infeccioso espinal subdural. Siempre, como decíamos, debemos tratar de hacer imágenes. La punción lumbar está contraindicada, y el tratamiento médico en general es amplio, tiene que habitualmente comprender estafilococo aureus, estreptococo, bacilo gram negativo, y siempre es cefalosporina de tercera generación si el paciente no ha estado hospitalizado, y también comprender el tratamiento antibiótico para estafilo aureus. El tratamiento quirúrgico es también una indicación, que para, si el paciente está con evidencias claras de una compresión medular, hay que hacer una cirugía descompresiva, y en general el diagnóstico, si es tardío, las complicaciones de compresión medular van a existir, y por lo tanto la recuperación va a ser bastante pobre en general. El absceso epidural es lo mismo, es prácticamente las mismas hallazgos clínicos. Es una colección purulenta localizada entre la dura madre y la pared interna ósea. Es idéntica a la subdural, habitualmente es una localización secundaria, una inseminación hematógena o una osteomielitis de cercanía. Síntomas, en general hay dolor focal, hay dolor radicular, hay déficit de funciones motoras sensitivas o esfinteriana, hay paresia o parálisis, y a diferencia de lo observado en el absceso subdural, la percusión de la apófisis espinosa suele ser dolorosa. El diagnóstico fundamentalmente es por imágenes, con la supremacía de la resonancia, y es un tratamiento médico, antibiótico y también quirúrgico. Ahí tenemos una imagen que demuestra esta colección. Acá tenemos otra imagen de absceso en que hay una compresión de la médula importante, y obviamente con los signos. Y acá tenemos otra colección. Y esa sería la presentación. Espero que le haya servido. Cualquier duda, por favor, me contacta. Muchas gracias.